Llegamos al mes de mayo. Ya, ya estamos viendo los albores de terminar el 2023. Increíble, se pasó esto muy rápido. El mes número 5 de nuestro 2023, cargado de Tauro y de Géminis, y Tauro con muchos eventos importantes, la salida de los ejes nodales, la entrada de Júpiter en Tauro. Bueno, hay varios eventos y varios aspectos que vamos a amplificar en esta charla en nuestro clásico de los jueves. Querido Rafael, ¿cómo me hacías de falta, amigo mío, hermano? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, de vuelta en este clásico tan querido de todos los jueves que tenemos, este espacio tan agradable para mí. Bueno, vamos a repasar los eventos del mes de mayo. Hacemos una suerte de efemérides, ¿sí? De los días importantes, que son casi todos, diría. Tenemos un mes bastante cargado, que como bien decís, estamos en la temporada de Tauro, luego pasaremos a la de Géminis. Y bueno, el mes de mayo empieza el próximo lunes, ¿sí? Así que vamos a empezar hablando de qué aspectos se empezarán a formar. Qué curioso, ¿no? Que el primer día de mayo, el aspecto que se forma a partir es el Sol con Mercurio retrógrado, en conjunción. ¿Cómo nos tiene este Mercurio retrógrado, eh? Eso ha sido una locura. Soy Virgo, lo he sentido hasta más no poder. Así que empezamos el mes número 5 con el Sol pudiendo ser consciente de todos los procesos mentales, los cuales hacen aquel reset, ¿sí? Como todo Mercurio retro, donde repasa aquellos recursos y valora aquellos recursos que muchas veces, como hablamos en Tauro, no hace falta buscarlos afuera, sino que está dentro ya de nuestra caja de herramientas. Entonces me parece que empezamos el mes como para seguir reevaluando y ser conscientes, ya que el Sol habla de conciencia, acerca de lo que ya tenemos y no tanto ir a buscarlo en el Himalaya, ¿no? Entonces arrancamos el mes de esa manera, ¿sí? Fíjate, Rafael, para mí un Mercurio en retrogradación y en signo fijo de tierra es un excelente momento para hacer reevaluación de procesos. Es decir, si tengo una empresa, una compañía y estoy haciendo procesos de venta o procesos de admisión de personal o todo eso, es como un momento para hacer una reevaluación, para asignar roles, para mirar cómo se está haciendo en detalle, si hay reprocesos, si estamos haciendo cosas sin sentido. Todo eso está haciendo Mercurio como una síntesis, un análisis en profundidad. Es un momento, por ejemplo, si estamos sacando un libro, de hacer revisiones de ese libro, de si estamos haciendo inversiones, también es un momento de hacer un análisis profundo de esas inversiones y hacer una reestructuración. Eh, es importante permitirnos en este instante con Mercurio en retro hacer los cambios que sean necesarios en esos procesos que de pronto ya veníamos eh, haciendo normalmente por ósmosis, es decir, en automático, por default. Con Mercurio en retro está diciendo, no, reevaluémoslo, porque aquí estás haciendo un reproceso, estás gastando más tiempo o estás gastando más recursos en algo que se puede hacer un poco más práctico, más eficiente. Exacto. Y lo importante que toca el Sol es que uno es consciente de eso, ¿no? Justamente se da cuenta de eso, porque si no estuviese con el Sol en conjunción, es como que uno quizá no es tan consciente de ello, no lo ve tanto a ese proceso. En cambio, con el Sol uno dice, uy, cae la ficha, cae el insight. Sí. Y sobre todo, yo creo que uno de los temas, como además está cerca Urano, allí de esta conjunción, prácticamente hay algo en astrología que se llama el Casimi, que es cuando Mercurio está en conjunción exacta partil con el Sol.
¿sí? Eso es el 2 de mayo, ¿sí? Y con Urano ahí, digamos, orquestando un poco estos temas, lo que está pidiendo es creativamente esos procesos que hacíamos por en automático, reevaluarlos y generar unas nuevas formas. Y dentro de esas formas, como Acuario es Urano es el regente de Acuario, lo que está diciendo también es aprende a delegar y a hacer trabajo en equipo, a distribuir las funciones también. No te cargues tanto, es que los signos centauros se sienten como, ¿para qué voy a delegar o para qué voy a pedir un favor si yo lo puedo hacer todo? Y además van a perder tiempo y recursos y me toca volverlo a hacer a mí. Con Urano ahí de por medio está diciendo, no, abre un poco la perspectiva, porque Urano es un transpersonal, está rompiendo una estructura y está diciendo, fíjate que esto lo puedes delegar o que puedes hacer las funciones de otra manera. Sí, además, como digamos que, bueno, Tauro hace las cosas a su manera, ¿sí? Y a veces no es debatible la forma en que la hace, y Urano abre el juego, ¿sí? Entonces, justamente le aporta ese pensamiento lateral, que a veces Tauro es como un caballo de carrera, ¿no? Que va bien fijo a su objetivo, y Urano acá le abre otros caminos, abre otras puertas. Entonces, de hecho, la conjunción partir se va a dar el 9, pero de hecho ya se está dando por orbe, ¿sí? Así que, bueno, ahí... Ya se va sintiendo en el ambiente, digamos, antes de que se haga una conjunción partil, es decir, exacta, se va, se va sintiendo en el ambiente y fíjate que ese como Tauro ha procesado tanto y ha masticado tanto un proceso o una vivencia o un valor, eh, por eso tienen fama de ser muy tercos, realmente son es perseverantes. Y Urano viene a romper un poco esa terquedad frente a ciertos temas y le está invitando a traer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras, diferentes, innovadoras además. Y además, pues a Tauro le puede generar mucha ansiedad esto de hacer un cambio o de mirar de otra forma, pero es el momento para permitirnos probar otra forma de hacer las cosas. Exacto, experimentación es la palabra, ¿no? Que a veces para Tauro el experimentar es un poco difícil porque conlleva un riesgo, ¿sí? Y atenta contra la seguridad, justamente taurina. Entonces, bueno, es momento de ir probando pastando en otros campos, ¿no? Pastando en otros campos, esa es la palabra para Tauro. ¿Sí? Además, tengamos en cuenta que los planetas que están en Tauro tienen una relación directa con Venus, que es el regente de Tauro, ¿sí? Y al estar Venus en el signo de Géminis, es como si es el gusto por ver opciones. Ahí va. Justamente me estás dando el puntapié a qué va a estar sucediendo con Géminis. Nos vamos al día 4, ¿sí? De mayo. Venus en Géminis formando una cuadratura con Neptuno. A ver, acá es donde podemos vincularmente, ya que Géminis tiene 1 millón de amigos, por decirlo así, puede estar hechizado muchas veces. Es el hecho de no poder discernir, ya que está Neptuno de por medio y hay una neblina, de quién es quién, ¿sí? De no poder identificar a cada uno de los vínculos, porque Neptuno engloba todo. Entonces es muy importante para esos momentos, ¿sí? Esto va desde los primeros días de mayo hasta incluso hasta el 10 de mayo. Había un juego que se llamaba ¿Quién es quién? Un juego de mesa. De poder identificar quién tiene careta y quién no tiene careta. Quién tiene máscara y quién no tiene máscara. Es fundamental con esa Venus cuadratura Neptuno el hecho de ser un poco desconfiados, diría, ¿sí? Porque a veces podemos ser seducidos por un canto de sirenas, ¿sí? Por los demás, a la hora de hacer un negocio, a la hora de tener una cita, a la hora de que nos hagan una propuesta de lo que fuese. Tengamos cuidado con eso. En cuanto a la parte del disfrute, ¿sí? Convengamos que Venus en Géminis disfruta hacer muchas cosas al mismo tiempo
Y con Neptuno, en esta cuadratura, sí es bueno como para, de alguna forma, que el disfrute no sea tan intelectual. Géminis es sumamente intelectual, busca mucho el aprendizaje, la lectura, pero está Neptuno, entonces quizá hay más intereses por temas espirituales, temas esotéricos, temas holísticos, ¿sí? Temas astrológicos, ¿por qué no? Entonces me parece que ahí está Venus, que tiene un abanico de opciones en gustos, va más por un lado neptuniano, ¿no? El tema de los intereses, el disfrute, la meditación, todo ese mundo. Sí, y también fíjate que como el Sol en Tauro está poniendo la conciencia en el gusto y en el placer de las cosas, con Venus en Géminis también disfrútate de un concierto, vea un espectáculo, ¿sí? Porque vamos a tener una mayor percepción de lo que no es tan racional y que es más sensorial, y que tiene cierta magia en el fondo. La música va muy bien con Venus-Neptuno, pero también, por ejemplo, a una obra de teatro puede ser fuente de mucha inspiración para procesos que estoy viviendo. Es como si entrar o al cine o a teatro o a un concierto de música, ese evento me puede ayudar a hacer ciertos insights y a romper esas estructuras porque como está con Sol conjunción Urano, entonces justo voy a una función de teatro y la temática reflejó algo de mi vida o reflejó algo de mi familia o de mi contorno que me hace unos insights profundos que no podía racionalizar, pero a través de ver las imágenes me permitió abrir para buscar esos nuevos pastos que hablábamos con Sol, Tauro, Urano. Eh, Vos sabés que justamente me está acordando que para esa fecha tengo pensado ir a ver un show de stand-up de un personaje que sigo. El stand-up es Géminis, es humor, y Neptuno entras en el cuento que te va llevando el humorista. Entonces, justamente también es una de las funciones que tiene que ver mucho con Géminis y Neptuno. Así que me parece interesante. Entonces, bueno, aprovechemos para ese tipo de cosas, para asistir a conciertos, stand-up, bueno, temas que tengan que ver también con música, bueno, y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, Eh, ya el día 5 eclipse. Eclipse, ¿no? Al cual le vamos a dedicar un programa el otro jueves, el día 5. Exacto. Por cierto, es que me han hecho muchas preguntas al respecto de cómo es que voy moviendo los días aquí. Este es un software que se llama Planet Dance. Es un software gratuito para Windows. Solamente está para Windows, no está para Macintosh. Se baja de una página que se llama J. Creamers. Ahorita la pongo aquí, Merchel, de una vez. Eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? J. Kremers, esta es la página donde se baja el software. Uno cuando lo baja en Windows a veces le aparece que es un software con virus, es falso. Seguramente algún fundamentalista religioso lo metió en las listas de software malicioso, es falso. Lo he utilizado desde hace más de 7 años y funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un paréntesis acá porque me han preguntado varias veces a través del canal que cuál es el software que utilizo, es ese, y es este Planet Dance. Ujú. Muy buena tu aportación porque he visto, sí, sí, que lo preguntan bastante. Perfecto. Bueno, exacto. El jueves que viene vamos a estar hablando de justamente del eclipse y de lo que va a suceder el día 7, que es la entrada de Venus en Cáncer. Vamos a hacer doble tema el jueves que viene. Así que bueno, esos temas los amplificaremos más el día jueves, ¿sí? Y claro, es que es un tema que va unido porque finalmente la Luna y Venus son las expresiones de lo femenino, de los yin en nuestra carta natal. Desde la psicología junguiana se habla del animus, de esa conexión que se tiene con el inconsciente, con el mundo de los arquetipos versus el mundo de la realidad. Venus y la Luna son, digamos, los puentes que siempre están generando eso. En este caso, Venus entrando en Cáncer, el regente de Cáncer es la Luna. Por eso
la luna llena con eclipse, es decir, una luna roja, la luna de sangre que llaman, que además es la luna Huesak o Besak, o la luna donde nació el Buda, se iluminó el Buda y murió el Buda. Entonces es un evento interesante para poderlo ver desde la perspectiva de Venus y de la luna. Entonces vamos a hacer el próximo jueves un programa especial de esta luna llena. Así es. Bueno, el día 7 ya ha entrado Venus en Cáncer. Le dedicaremos el programa. Siempre hacemos todas las Venus nosotros desde el comienzo, ¿sí? Así que dedicaremos a esta Venus canceriana. Ya nos vamos al día 12. Tenemos una figura en el cielo que se llama cabeza de barrilete. Para quien no la conoce, es cuando se forman 3 sextiles. A ver, los ubicamos. Es Saturno en Piscis, Mercurio en Tauro y Venus en Cáncer. Ahí llegas a marcarlo. Ven que hay ahí un pequeño... Es como si fuese 2 diagonales. Sí, y es que yo me acuerdo que cuando yo empecé recién a estudiar astrología, como esto se pintaba a mano, ¿sí? Uh-huh. Al pintarlo uno a mano, uno lo que hacía era que ay, acá se me perdió la forma de pintar, bueno, no importa. Uno lo que hacía era que pintaba los sextiles por fuera del mandala, ¿no? Yo no sé si tú lo alcanzaste a vivir así, que lo pintaba uno con un semicírculo entre un planeta y otro, entre Saturno y Mercurio y Venus. Entonces, incluso cuando habían más sextiles, por ejemplo, cuando habían más planetas, era lo que se llamaba también una flor, ¿no? Porque pintabas Sí. medias lunas, ¿sí? 2 sextiles, el sextil es un aspecto que son 60 grados, tiene que ver con Géminis, tiene que ver con la búsqueda de las cosas, con el estudio, con las oportunidades que se presentan, como el sentido de la oportunidad activo. Esos son los sextiles en general, de una manera muy agradable porque hacen parte del triángulo. 120 grados y 60 Uh-huh. grados hacen parte de un triángulo. Entonces es un aspecto favorable, es un aspecto fluido que me permite conocer y reconocer nuevas formas de hacer las cosas. Y veamos cómo en esta cabeza de barrilete, el centro es Mercurio en Tauro, ¿sí? Que justamente envía los sextiles hacia un costado, que es Saturno en Piscis, y hacia el otro costado, que es Venus en Cáncer. Entonces, ¿qué es lo que prima? La comunicación. Entonces, tenemos la posibilidad de tener una comunicación asertiva, ya que es con un sextil con Saturno, ni más ni menos. Es decir, lo que digo es mi palabra, no desde el punto de vista dogmático, sino de que lo que digo es contundente. Es un buen momento para decir las cosas que teníamos atragantadas, decirlas con contundencia, como diciendo, esta es mi última palabra, ¿la tomás o la dejás? ¿Sí? Y también al formar hacia el otro lado el sextil con Venus, es una forma de decirlo de una manera muy agradable, sin que suene dictatorial, sin que sea con autoridad, autoritarismo. Es una Venus en Cáncer, entonces va a tener una empatía Mercurio al hablar. Entonces me parece que es un buen momento para decir las cosas de una manera agradable, pero como diciendo, este es mi límite, no lo pases. Ahí estás combinando precisamente la sensibilidad que está buscando Saturno en Piscis, que es como permeabilizarse frente a la empatía y a las necesidades de los otros, versus Uh-huh. un Mercurio en Tauro práctico, concreto y eficiente, versus una Venus en Cáncer de alguna manera nutricia. Entonces, estamos hablando de que combinar esas tres es una comunicación asertiva, viendo las realidades con la emotividad y la empatía suficiente, con hechos claros y concretos, Mercurio en Tauro. Entonces, sin duda, Claro. con todo y que Mercurio está retrógrado en ese día, es muy importante generar diálogos constructivos en ese día, porque vamos a tener cierta fluidez para el tema o cierta visión práctica.
Y hay otra cosa, nuestros deseos, Venus, ¿sí? Mercurio los tiene procesados, los reprocesa un Mercurio retro y los puede materializar, ¿sí? Por medio de Saturno. Al mismo tiempo que los ejecuta, que es Marte, va a estar en Cáncer, que si bien no forma aspecto con este cabeza de barrilete, sigue estando en el mismo signo que Venus. Entonces hay posibilidad de acción. Me parece que para ese día 12, es un buen momento para justamente poner en marcha planes. Lento pero seguro, porque estamos hablando desde un Mercurio retro como centro. Pero es como para ir trazando un plan, como para agarrar un gran diagrama y empezar a armar bosquejos, ¿sí? Hay otro factor que sucede en estos días del 12 de mayo, y es que Júpiter está llegando al grado 29, que es donde se hizo el eclipse. Entonces también empezamos a tener una recuperación de ese vacío, de esa energía que dejó faltante el eclipse, es como si recobráramos un impulso, porque es con Júpiter, y tuviéramos ese coach activo adentro diciendo, vamos que tú puedes, vamos. Sí. Exacto, está ese guía interno, ¿sí? Que impulsa, el centauro que impulsa desde adentro y bueno, justamente Júpiter rige las caderas para hacer ese salto y es el Ícaro, de alguna manera, ¿no? Seguimos. El día 15, Marte, ¿sí? Tiene un trígono con Neptuno Neptuno, ¿no? Eso se ve el trígono. y otra cosa sucede. Mercurio se pone en directo. Entonces, tenemos a este Marte en Cáncer que, a ver, tiene facilidad para transitar por la neblina, ¿sí? Esta vez el coche está preparado, ¿sí? Con las luces y todo para transitar por la neblina. Tiene el camino claro. La mente ya terminó el proceso de retrogradación, Mercurio directo. Entonces, de alguna manera, dentro de lo que es un coche, Mercurio vendría a ser toda la parte de la maquinaria, ¿sí? Toda la parte de robótica de la maquinaria. Entonces ya ahí estamos con el automóvil listo como para salir a la ruta. Y si hay neblina, la atravesamos. Atravesamos la confusión. Es decir, nos animamos a atravesar la confusión en el misterio. Y me parece que es muy bueno porque ya estamos listos después de la retrogradación para esto. Y aparte, al ser en Tauro, Mercurio directo, es como que esa neblina la vemos como algo tan... No vemos fantasmas, vemos neblina. Neblina con lo que conlleva la neblina desde la naturaleza, desde lo que es. Entonces no es que vemos confusión y demás, vemos esto es neblina y el auto está preparado. La atravieso, tengo las luces, tengo los faros. Entonces no es que vayamos a confundir la realidad con otra cosa, sino que simplemente es un pequeño obstáculo que estamos preparados para sortear. Y a lo Tauro seguramente hasta veo en la neblina una gran oportunidad para Eso. sacarle fruto y valor. Eso, exacto. Y además, Marte en conexión con Neptuno armónico, Marte, recordemos, en Cáncer siempre tiene ese afán de buscar avanzar protegiéndose, ¿sí? Y con Neptuno está esa intuición de saber dónde están los campos minados, entonces el carro dice, no, acá hay un pozo, giro. No, acá se me va a cruzar un perro, me adelanto y freno. Entonces, por acá va a haber un embotellamiento, me voy por otra ruta. Estamos de alguna manera con esa intuición de saber por dónde ir y por dónde no. Entonces me parece que ahí está el camino con más seguro, es la palabra. Y hay otro tema y es el énfasis por la luna llena y el eclipse de luna que tenemos el 5 de mayo,
¿Qué es un eclipse de luna? Y eso lo vamos a amplificar el próximo jueves. Pues es donde la Tierra se pone en medio entre la luz del Sol y la Luna. ¿Sí? Ujú. Y esto lo que dice en el eclipse, ¿qué se pone en el medio? La Tierra, lo práctico, lo eficiente, ¿sí? Entonces vamos a estar cargados desde el 5 de mayo, pero mucho más el 15 de mayo, que ya es donde Mercurio se pone directo, de una serie de elementos y herramientas que tenemos allí para usar. El 15 de mayo es el día para usarlas. Además, fíjate cómo en esto que tú estás diciendo del armónico que tiene entre Marte y Neptuno, justo para esos días, 14 y 15 de mayo, pues la luna en Pisces va a estar caminando por estas zonas y prácticamente para el 15 de mayo se está haciendo una conjunción. Esas conjunciones de la luna es de pocas horas. Sin embargo, pone en evidencia ese armónico, esa fuerza y ese poder para salir de la neblina, encontrar incluso que la neblina fue importante porque me inspiró en ciertas cosas que si solamente las hubiera visto desde la conciencia no tendrían el valor suficiente y arranco. Prácticamente es un arranque muy poderoso de protección, Marte en cáncer, pero saliendo de cáncer para entrar en Leo, Marte, ¿sí? Entonces tiene mucha fuerza allí. Exacto, exacto, sí, porque la entrada de Marte en Leo es un evento que se va a dar unos días después, exactamente. Bueno, el 16, nada más y nada menos que después de 12 años, la entrada de Júpiter en Tauro. Vamos por toda. Me encanta, es que me El encanta Júpiter toro entrando en se Tauro. amplifica. El toro se amplifica. El Sí, toro se porque fíjate, amplifica. mientras Júpiter estuvo en Aries, ha estado motivando la lucha, la fuerza, el poder, la necesidad de sacar adelante unas visiones individuales, eh, con mucho ahínco, ¿sí? Pero es que Júpiter al entrar en Tauro es listo, ya todo esto que hicimos, toda esta guerra, toda esta lucha, ¿sí? ¿Con qué quedamos? ¿Qué hay? ¿Qué viene acá? Lo que viene a inspirar Júpiter en Tauro, que va a estar un año entero, porque además sus procesos de retrogradación y todo va a ser en Tauro, no como en Aries, que nos lo blanquearon ahí unos meses porque se devolvió a Pisces. No, acá Júpiter va a estar hasta mayo del 2024 en Tauro, ¿sí? Y va a estar haciendo una captación, fijémonos, el símbolo de Júpiter es una media luna y una cruz. Es decir, la media luna es una antena que está mirando las oportunidades, las opciones, pero en Tauro, ¿qué mira? Lo que tengo, lo que tengo, qué he construido durante este tiempo, qué herramientas tengo aquí, mías ya, y cómo las valoro, y cómo les saco un provecho y un fruto, y cómo les hago florecer. Entonces ahí va a estar un año diciéndonos, mira todo lo valioso que tienes, reconócete, valórate, valora cada una de las cosas, experiencias, relaciones, trabajos que has hecho, porque de eso hay todo un aprendizaje y salieron una serie de virtudes y talentos que ahora vienen a usarse. Entonces no es cualquier cosa. Y por supuesto, querido Rafael, con esta entrada así como hablamos de los tránsitos celestes, ¿cómo no hablar de los tránsitos, es decir, del movimiento de estos seres humanos que estamos aquí hablando? Por mi parte, Júpiter en Tauro va a ser un motivante para hacer una conferencia virtual, ya en este momento solo hay cupos virtuales, para hablar del sentido de vida. Es decir, desde la psicología hay 4 pilares esenciales para construir lo que me da un sentido y un apoyo y una visión y me da un reconocimiento propio. ¿Sí? Estos son, uno de los pilares se llama la trascendencia. Cuando logro reconocer que yo soy una pieza más en todo este universo, ¿sí? Otro de los pilares es eh, la pertenencia, a dónde pertenezco, a qué escuela o a qué filosofía o a qué religión o a qué familia o a qué nacionalidad. ¿Sí? Otro de los pilares es la narrativa positiva. ¿Cómo me cuento yo las historias del pasado? ¿Cómo puedo llegar a ser una narrativa en donde veo que yo soy el protagonista de mi programa, de mi novela individual, y cómo cada uno de los eventos que he vivido y que he pasado pueden llegar a ser constructivos y son generadores de virtudes y talentos? O sea, digamos, estos pilares
eh, y viéndolos con astrología, desde los tránsitos y las progresiones en retrovisión, la astrología me permite tener como un GPS para mirar cada una de esas vivencias y esas sustancias que he vivido en el pasado, de dónde venían, qué era lo que me querían decir, hacia dónde van. Bueno, esto es algo que voy a tratar el 20 y el 21 de mayo de forma virtual en horario aquí de América. Va a ser desde las 3 de la tarde, hora Colombia, hasta las 7 de la noche, hora Colombia. En Argentina va a ser de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, ¿sí? Y va a ser virtual por Zoom. Entonces quedan cordialmente invitados. Ahí debajo de este video voy a dejar el enlace si desean inscribirse. Y va a ser un evento maravilloso porque es precisamente cultivar, aprender a tener herramientas para cultivar todo lo que hemos vivido, cada uno de los pasos que en nuestra vida hemos cosechado. Es un momento de hacerlos florecer. La charla va enfocada a ello, con psicología, los 4 pilares que me dan sentido de vida, y con astrología, herramientas prácticas, rápidas de entender, que son los tránsitos y las progresiones. Eso lo voy a abordar sábado y domingo, el 20 y 21 de mayo. La verdad que mejor título no pudiste haber elegido porque Júpiter es sentido, ¿sí? Así que, bueno, yo animo a la gente a que entre está en tu link, ¿no? De Voy a tu ponerlo página. aquí, sí. La Sí, página sí, mía sí, sí, es sí. Escuela de Astrología Psicológica Eso, y así se llama, la creación de sentido con eso, ahí astrología va. como herramienta de narrativa positiva, ¿sí? Eso, Y sí. de esto es lo que voy a hablar. Acá está el temario, la modalidad virtual, o sea, sí lo voy a dictar desde Madrid, pero en horario Latinoamérica o América en general, pues va a ser en las horas de la tarde, ¿sí? Perfecto, sí, sí, sí. Yo aliento a la gente a Perdón, que lo yo, haga. yo ponía ahí horas de la tarde en Latinoamérica, perdón. Horas de la tarde en España, horas de la mañana en Latinoamérica. Acá En- iniciamos desde las 8 de la mañana, sí, estaba confundido. Disculpe. ahí va. Sí, sí, yo aliento a la gente a que se anime a participar, ya que seguramente, bueno, el hecho de fusionar psicología y astrología no se encuentra mucha gente que lo haga. Sí, a mí me preguntan todo el tiempo gente que lo haga y la verdad que no conozco y bueno, tú eres experto en eso, así que yo aliento a la gente que lo haga. Y bueno, ahí está el link para que la gente pueda acceder. Y la palabra sentido, Júpiter, así que creo que lo elegiste a propósito de la fecha, ¿eh? No, no lo sé. Sí, lo elegí pensando en cómo darle a Júpiter una participación desde Tauro, es decir, eficiente, concreta, con herramientas que nos permita hacer Con del recursos. sentido de la vida, con recursos, algo del día a día, algo que además nos dé una plenitud y una integridad. Sí, eso es lo que busca este evento. Perfecto. Y además vas a tener ese día con ese evento a Júpiter cuadratura Plutón. O sea que vas a ir a lo profundo. Con mi lunita en Escorpio, querido Rafael. Claro, porque ni bien entre Júpiter en Tauro, ya enseguida va a estar haciendo una cuadratura con Plutón en Acuario. Entonces, todo lo que toca Júpiter, más que nada por cuadratura, lo amplifica. Y Plutón, bueno, que es incisivo, justamente más al estar en Acuario, lo que busca es sacar de la alfombra lo nuevo que estaba escondido, sacarlo hacia afuera. O sea que me parece que lo vas a hacer, vas a apuntar un poco para ese lado, quizá, ¿no? Eh, Rafa, y es que fíjate que parte del estudio donde hago siempre los live tienen ese mensaje subliminal de la psicología, de la ciencia y de la astrología, de la mística y el misterio. ¿Sí? A mi mano derecha está el cuadro donde está Urania, que es la musa de la inspiración astrológica, con Calíope, que es la musa de la prosa, ¿sí? Y a mi mano izquierda está un telescopio, símbolo de la ciencia, de la astronomía, y yo trato de ponerme en el centro. A veces me voy para un lado o a veces me voy para el otro. Pero digamos que inconscientemente lo que he buscado siempre en este canal y en mis cursos en general es generar un punto intermedio y unir lo místico y lo mistérico con la ciencia, lo artístico con lo matemático, ¿sí?
Y eso es también lo que hemos buscado en estos diferentes jueves en que nos hemos encontrado, en donde hacemos unas descripciones del cielo, de la sinfonía del cielo, con prosa, gracias a Calíope, con inspiración de Urania, de la astrología, y con la racionalidad también de por medio, que ni una es más que la otra, las dos son Se integrales. complementan. Se complementan, así es, así es. Así que Júpiter, bueno, inaugura, ¿no? En Tauro una cuadratura con Plutón, que justamente también es para darle un sentido a la profundidad, un sentido a encontrar nuestra sombra, un sentido a bucear en nuestra psique, un sentido a renovarnos, a empezar un proceso de renovación, ¿sí? Un proceso de... Yo, la verdad, ya en lo personal me harté de usar la palabra transformación para Plutón, entonces, sí, ya me harté. Entonces, metamorfosis, llamémoslo. Plutón son procesos muy lentos, entonces, para toda persona que esté en un proceso interno, en un proceso terapéutico y de cambio, me parece que tenemos la profundidad de Plutón y el sentido de Júpiter desde algo concreto, decir, bueno, a ver, voy a generar un cambio tangible, que se vea, no que quede en la mente o que quede en el aire, sino que se ve, que la gente lo vea, por ejemplo, que mi entorno lo vea, mis amistades lo vean, que me digan, uy, te ves diferente, te ves que estás haciendo algo nuevo, que sea evidente, ¿sí? Sí, es que es encontrarle sentido, Júpiter, a procesos de muerte, de crisis, de cambios. Por eso la palabra que estás usando me parece hermosa, que es metamorfosis, ¿no? En una metamorfosis no es que a la oruga le salieron alas, no, es que hace su crisálida y cambia su ADN en profundidad, ¿sí? Y se vuelve otra especie. Ya no es un gusano, sino es una mariposa. Y además, en ese proceso, si tú como ser humano dices, ay, tengo empatía por este gusanito, le voy a ayudar y abrirle la crisálida para que salga y vuele, pues No, no sirve, se no. muere, porque la mariposa necesita hacer todo un tema de fuerza, de esfuerzo, de crisis para abrir sus alas y desarrollarse como mariposa. ¿Sí? Esto es un tema de desarrollo que hace Plutón muy lentamente. eh, Se mueve, digamos, en ese grado va a estar casi que 2 o 3 años entre los últimos grados de Capricornio y los primeros de Acuario, y haciendo precisamente una cuadratura al punto del eclipse. Por eso este eclipse que vivimos hace pocos días fue tan importante, porque los eclipses rompen una continuidad. Entonces, al romper una continuidad, lo que está mostrando es un renacimiento completo, fuerte. Una gran época para ver que todos los esfuerzos que estamos haciendo es como la mariposa abriendo sus alas, con gran esfuerzo para sacar todo ese colorido y para empezar a volar. Eh, Hay que ver que cada uno de esos dolores o esas situaciones a las que estamos enfrentados, a las que hemos estado enfrentados estos días y posteriormente con esta cuadratura vamos a tener una visibilidad más clara de ellos, eh, hacen parte de ese rito de paso para que despliegues todo tu potencial. En lugar de quedarte con el dolor, fíjate lo que está buscándose detrás. Este esfuerzo o este dolor o esto que me arde el alma, ¿sí? No es solamente dolor, es despliegue de alas, ¿sí? Entonces, si logras, en lugar de quedarte en la victimización de un tema, logras ver lo que hay en el fondo, un trabajo psicológico importantísimo para dejar una antigua fachada, para cambiar de piel, para renovar, pues el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí. Sí, cuando tenemos un sentido, pues ya el dolor pasa de ser mero dolor a tener un propósito. Y allí es donde se despliega todo. Sí, y ante todo esto que dices, vamos a poder empezar a tener sustancia para esta metamorfosis el día 19, ya que hay una luna nueva en Tauro. Ahí ¿Sí? arrancamos.
el día 19 de mayo, que bueno, para ese momento ya veremos si lo abordaremos. Tenemos ahí la posibilidad de tener justamente, a ver, el con qué, ¿sí? Tauro no es forma, eso siempre lo aclaro. Cáncer es el signo de las formas. Tauro es la sustancia, ¿sí? El con qué, porque en el medio está Géminis, en el medio de Tauro y Cáncer, que son las partículas que es como cuando meto la materia prima para cocinar en el horno y el proceso de transformación, ¿sí? Eso sí es Géminis, transformación, porque las partículas hacen que se hornee el pan y le dé forma al pan calentito, ¿sí? Después con lo de coros leo. Pero eso sí, me parece que le va a dar justamente la miel, por decirlo así, para que esta oruga empiece de alguna manera a alimentarse para hacer mariposa. Sí, la fuerza, la perseverancia. Mira, Júpiter entrando en Tauro más esta luna nueva para el 19 de mayo, eh, lo que nos da es como focalizar toda nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro tiempo a, a hacer que crezcan las semillas que hemos trabajado desde enero a la fecha. ¿Sí? Eh, ¿Y cómo lo hace? Primero que todo, viendo y valorando. O sea, si yo no valoro lo mío, nadie lo va a valorar afuera. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo primero que viene a hacer esta luna nueva es valórate, reconócete, reconoce todas las acciones que has hecho, los trabajos que has realizado y genéralo en día a día. Esta luna nueva y todo lo que nos está invitando es a que el futuro no se hace con una espontaneidad de decir, ay, tan bonito esto y ya. No, se hace todos los días un pequeño detalle, todos los días cultivando algo, amando algo, consintiéndolo, ¿sí? Es como a nivel de las relaciones. Si tú consideras que porque te flechaste con alguien y te gustó y el amor a primera vista y ya ahí ya está todo hecho, eso es falso. Necesita pasar por un proceso taurino que es día a día. ¿Cómo vas a cultivar esa relación? ¿Qué detalles vas a tener con la otra persona? ¿A dónde vas a invitar a la otra persona? Y esto es como cuando en nuestro hogar tenemos que hacer limpieza todos los días. Si en 8 días no limpiamos, no barremos, no, no tendemos cama, vamos a encontrar un caos. Esto es lo que habla Tauro. Todos los días necesita un poquito de amor, un poquito de afecto a lo que te interesa. Si lo logras hacer, vas a tener unos frutos extraordinarios. ¿Sí? Bueno, de hecho, esta luna nueva es puro hogar en todo sentido, porque es puro Tauro y puro Cáncer. Miremos los planetas que hay. De hecho, en bienes raíces, en inmobiliaria, los dos signos reyes son Cáncer y Tauro. Tauro de lo que es un bien inmueble y Cáncer del concepto de hogar, ¿sí? Yo trabajé 10 años en bienes raíces, en inmobiliaria, y siempre vi, cuando atendía a un cliente, yo ya veía, ¿este cliente quiere Tauro, quiere invertir, o es un cliente Cáncer que quiere un hogar para estar con el perro, el jardín, la piscina y los niños? Siempre, o a veces a los dos, ¿no? Que era el que después a los 6 meses se muda, el que es taurino, porque busca invertir, después se muda con la familia a otro lado. Entonces me parece que hogar en todo sentido, y hogar, a ver, no solo las cuatro paredes, digo, nuestro hogar interno, ¿no? Nuestra parte interna, donde nuestro mundo interior, ¿sí? Un poco... era Pinocho, ¿no? Donde había una ballena, donde estaba el viejito adentro. Sí, sí, sí. Esa figura se me viene. Entonces me parece que bueno, va a ser una luna nueva bastante interesante pues para abordar. Bastante interesante. Bastante interesante. Seguramente le vamos a hacer un programa especial y seguramente lo haremos desde
desde Madrid, Madrid y todo aquí. Y allí, fíjate que la luna nueva está en Tauro, en los últimos grados de Tauro, entonces el regente de la luna es Venus, que está en Cáncer, ¿no? Entonces es precisamente por eso los bienes raíces me parece fundamental, ¿no? Esto está, a nivel externo puede ser la necesidad de tener un hecho, un bien inmueble, ¿sí? Pero pasémoslo eso a nivel simbólico. Aquí hay una necesidad de hacer una construcción real y concreta de lo que me contiene y que eso que me contiene sirva para nutrir mis proyectos y que los haga florecer. Entonces, una luna nueva en Tauro con Venus en Cáncer, debo definir mis espacios y mi territorio protección, mis zonas de protección, porque allí día a día necesito seguir cultivando lo que soy. Entonces, esta luna nueva es una invitación a reconocerme y a nutrir lo que reconozco. Exacto. El día siguiente tenemos un muy importante suceso. Marte entra en Leo. Marte entra en un signo de fuego luego de estar en Cáncer. Me parece que eso, bueno, también seguramente lo abordaremos, seguramente a la par de esta luna nueva. Cuando Marte entra en Leo es donde podemos autoafirmarnos ante el mundo diciendo acá estoy yo. Ese liderazgo, yo siempre considero de que el líder en el zodíaco no es Aries, es Leo. Aries es más bien un pionero, un abrepuertas, un iniciador, pero Leo tiene otra capacidad de organización, ¿sí? De poder organizar a la manada, por decirlo así. Entonces, al mismo tiempo, ese día, el día 20, el Sol entra en Géminis, ¿sí? Tenemos al Sol entrando en Géminis. Y el Sol entrando en Géminis tiene un trígono. Inauguramos la temporada geminiana con un trígono con Plutón. Entonces, tenemos la firmeza leonina, ¿sí? Que además tenemos las ansias de sacar nuestro artista hacia afuera. Tenemos la esencia del niño geminiano, la curiosidad geminiana, conectado con la profundidad de Plutón. Entonces me parece que esto es para aprender y para justamente cultivar un arte, ¿sí? Y algo profundo, no cualquier arte. Y comprometerse en serio, no de la superficialidad, porque está metido Plutón de por medio. Me parece que va a ser un día bastante importante. Me encanta. Ahí vamos a estar dictando el curso. Y tiene que ver con todo lo que estás diciendo, precisamente. Sí, tal cual. Ese va a ser un día muy importante y además otro aspecto se va a dar. Marte oposición Plutón. Entonces, ahí es donde este Marte, que es líder, ¿sí? Pues tiene dos opciones. O ve a Plutón enfrente como un cuco, como un monstruo, y el león se vuelve Simba, digamos, y se achica, o justamente eso sería una polarización. En cambio, si hay una polaridad, se aferra a Plutón y se empodera con Plutón y justamente se vuelve mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay dos opciones. Sí, es que los aspectos Marte-Plutón también yo lo veo como, y sobre todo un Marte en Leo, ¿no? Tengo una capacidad de definir qué quiero y cómo lo quiero, y me frustro porque Plutón me detiene. ¿Sí? Necesitamos aprender con un Marte en Leo en aspecto con Plutón, así como dicen que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, porque si no, la frustración me puede llegar a renegar y utilizar toda la fuerza leonina de una manera de frustración y de renegación
y hacer el drama queen, ¿sí? Completo, ¿sí? O más bien, con Plutón me doy cuenta que yo no soy el centro del universo, que no soy el centro del mundo, que soy uno más en estas piezas y me entrego humildemente, como dicen los mexicanos, flojito y cooperando, Marte-Plutón, a lo que me invita y me convoca los procesos de profundidad plutonianos. Yo creo que en esas épocas, si nos vemos enfrentados a situaciones donde no tenemos control o poder individual, poder observar a lo que me invita la vida y acoplarme a esa invitación puede funcionar muy bien. Sí, además, cuando Marte está frente de Plutón, es como que Plutón le dice a Marte, ¿haces todo o nada? Entonces Marte se queda en la pereza total echado en la cama o deja todo y da todo, deja todo en la cancha. Entonces ahí es donde Marte no tiene un punto medio, digo, tiene dos opciones nada más. Entonces ahí es justamente donde, bueno, vamos a estar entre la espada y la pared. Depende qué es lo que tengamos que hacer, ¿sí? Si es domingo, bueno, nos tiramos en la cama, no hay problema. Claro, ¿qué problema hay? Ahora, si tenemos una actividad para hacer, tenemos la posibilidad de darlo todo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso depende. Si te inscribes al taller que voy a dar, pues ahí vas a encontrar una, Ahí va. una serie de cosas que te pueden llevar a entender en profundidad muchos parámetros y muchos estudios que has hecho en astrología, por ejemplo. Entonces yo creo que en tu caso lo vas a dar todo. A lo plutoniano. Exactamente. Porque si no directamente no vas, te ausentas. Bueno, después Fíjate, son sí. estos momentos son donde las dos energías yang masculinas, Sol y Marte, tienen una interfaz. ¿Sí? El Sol entrando en Géminis da mucha energía y mucho entusiasmo por la exploración y los nuevos conceptos, por el estudio, por la definición de las cosas. Y Marte en Leo da un sentido de profundidad en la creatividad. Entonces, estas Sí. dos, así como decíamos que Venus y la Luna son energía yin, Marte y Sol son energía yang, que están diciendo qué hay que hacer, cuántos son. Son motivantes, son generadores. El Sol es una energía que se está explotando. No es un simple planeta, es nuestra estrella, es el centro. ¿Sí? Y Marte es una energía que nos defiende y define lo que somos. Entonces, al cambiar de signo, los dos, es como si tuvieran mucha energía, energía dinámica. ¿En qué vamos a utilizar esa energía? Diría yo desde el Sol en Géminis, en aprendizaje, en conceptos, en definiciones y también en exploración de nuevos rumbos. Sí, así es, así es, así es. Y el Sol va a ser un sextil con Marte, además, el día 22. O sea que eso es muy bueno justamente para que la curiosidad geminiana y las multiplicidades de formas geminianas, el abanico geminiano, se pongan en acción desde Leo, ¿sí? Ahí Leo, ahí Marte tiene, bueno, varios caminos, el artista tiene varias variantes, hay varias formas de liderar, tenemos varias formas de tomar una decisión, ¿sí? Claro, y Varios Rafael, es haces que debajo de la manga. como no solamente Marte hace una oposición con Plutón, sino también hace una cuadratura con Júpiter. Júpiter. Sí. Sí. Entonces Entonces es como, ahí Marte va a estar fuerte. Ahí Marte va a estar fuerte para todos los que tengan, bueno, planetas en Leo en los primeros grados, va a estar interesante. ¿Sí? Tenemos, bueno, ya el 24 y el 26, la Venus en Cáncer, cuadratura con Quirón, sextil con Urano. Bueno, una Venus en Cáncer, cuadratura con Quirón, es como para hacer. A ver, es como para
juntarnos con esa gente del pasado que nos unió, ¿no? Donde pasamos momentos que quizás no fueron de los mejores, ¿no? Y hacer causa común. Me hace acordar mucho, hace poco se cumplió, no me acuerdo cuánto tiempo de aniversario de la tragedia de los Andes, no sé si se acuerdan de la película Viven, de ese avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes, de un grupo de rugbyers que sobrevivieron en la nieve y estuvieron muchos años ahí, tuvieron que hacer hasta canibalismo, ¿sí? Por su supervivencia, que fue de los 70, me parece, y se juntaron de vuelta para hacer, bueno, entrevistas y demás, ya siendo mayores, eran jóvenes en ese momento, que fue una tragedia histórica y un dolor muy fuerte que los unió, y se volvieron a reunir justamente para comulgar de vuelta con eso que sucedió. Un avión que se estrelló en el medio de la cordillera, en medio de la nieve, con, bueno, situaciones que no se sabe hasta cómo hicieron para superar esa prueba de vida. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De Sí, cómo... ejemplo tan bonito el que estás poniendo con Quirón, porque es que Quirón es lo injusto. Es Uh-huh. donde aparece Quirón es donde no, donde yo siento que hice todo lo posible, generé el ahorro, generé la visión, cultivé las cosas, pero no se dieron los resultados. Eso es Quirón. O sea, es muy distinto cuando tú no te empeñas en algo ni lo estudias y después tienes unos resultados nefastos, pues esto es más de Saturno, porque no hiciste una programación y demás, pero con Quirón es como, pero si yo iba en el avión, íbamos todos bien y estábamos haciendo las cosas y se cayó el avión y pasó toda esta tragedia, ¿sí? Eso es Quirón, quironiano. Y al estar en cuadratura con Venus, como tú lo dices, Venus es un recordatorio en Cáncer de antiguas situaciones en cuadratura con Quirón. Sin duda alguna es como retomar viejas amistades o situaciones en donde paralelamente vivimos cosas muy dolorosas que podemos hacer una sinergia y podemos encontrar un valor, Venus en Cáncer, que me va a nutrir y me va a dar entendimiento. Exacto. Y al estar en sextil con Urano, es de alguna forma para darle no dar vuelta a la hoja, sino de alguna manera darle otra óptica, mirarlo de otro prisma a la situación. ¿Sí? Hacer una renarrativa, darle otro Eso, exactamente. Ahí me encantó. Eso, exactamente, exactamente. Bueno, y ya terminamos el mes para el 28 hasta ya fin de mes, con el Sol en Géminis en cuadratura Saturno en Piscis. Papá Saturno viene a ponerle, a regañar al Géminis juguetón. Ahí ya terminamos el mes justamente con la necesidad imperiosa de organizarnos, ¿sí? De no abarcar mucho y apretar poco, ya que Géminis muchas veces tiende a eso. Y el gran desafío de, bueno, establecer rutinas, de no irnos por las ramas, de no decir voy a hacer 10 cosas, sino hacer 3, porque Géminis una no puede hacer, pero hagamos 3, no 10. Entonces acá Papá Saturno viene un poco a ponernos el desafío de que además hay que hacer un esfuerzo para concretar las ideas y llevarlos, bajarlas del éter y llevarlos al plano del mundo material. Hay una investigación en psicología en donde ponen 20 marcas de mermelada, ¿sí? Y le dicen a la gente, elija. Y resulta que terminan no eligiendo y no comprando porque hay tantas marcas, ¿sí? Le Ajá. ponen, en esa misma investigación ponen solo 3 mermeladas o 2 mermeladas. La gente compra más cualquiera de las 2 mermeladas porque hay una o la otra, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando se tienen múltiples opciones, la definición y decidir es muy complejo para el ser humano. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, varias marcas de mermeladas, tú dices, pero es que si llevo esta, de pronto no lleve la otra, entonces prefiero no llevar nada.
Y después aparecen los arrepentimientos. Uy, me hubiese llevado aquella, me hubiese llevado de tal sabor, me hubiese llevado la de cereza, la de frambuesa, pero me llevé la de plátano. Es horrible. Es que fíjate, es horrible. Cuando tú vas a un restaurante y dices, tráigame un vaso con agua, quiero un vaso con agua. Entonces te pregunta el mesero, ¿mineral o manantial? Y te dicen, bueno, mineral. ¿Con hielo o sin hielo? No joda, tráigame un vaso con agua. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que cuando uno tiene tantas opciones, es muy difícil elegir, ¿sí? Exacto. Cuando estemos enfrentados en Géminis con las diferentes oportunidades y opciones, yo opino que lo mejor es no tener tantas opciones y que una vez elegimos una opción, ya no existe la otra, no existe. O sea, independiente de cuál sea la opción que elijamos, vamos a tener siempre unas vivencias internas. Y las vivencias no van a depender de la opción que elijamos, sino de la forma como leemos internamente en donde estamos. Es decir, ¿me quedo en España o me quedo en Colombia? No, es que independiente que te quedes en España o en Colombia, te llevas adentro. Independiente que estés en un lado o en el otro, solamente es la forma como tienes de percibir el mundo lo que va a hacer que sea una vivencia agradable o desagradable. Cuando tienes muchas opciones y dices, ay, yo elegí Colombia y debí quedarme fue en España, entonces ni vives Colombia ni vives España. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy con esto? A que es muy importante poner un anclaje. El regente de Géminis está en Tauro, ¿sí? Y esto lo que está diciendo es, dale fijeza a la elección. ¿Sí? No te quedes con que es que elegí la peor opción. No hay peores ni mejores opciones. Hay opciones, pero sí hay peores formas de analizar mi realidad o mejores formas. En la medida en que yo ya decido, defino con fuerza, con vigor, con anclaje, esto es lo que hay y olvido las otras opciones, puedo, con Mercurio en Tauro, hacer florecer esa opción y no con la dualidad de que habría mejor elegido la otra. ¿Sí? Yo creo que la moraleja de todo esto que estás diciendo es que cuanto más se piensa, menos se hace. El que piensa pierde. Eso. Bueno, hemos terminado el recorrido del mes número 5 del año 2023. Mes hermoso, mayo es un mes que pues ha sido tan hermoso que religiones han tomado ese mes para representar momentos tan importantes como el nacimiento, la luminosidad y la muerte del Buda, por ejemplo. Es un mes muy fértil desde el hemisferio norte, es donde la primavera se asienta y donde florecen las cosas. Eh, por eso yo pensaría a nivel individual y ya como síntesis, ¿cómo vas a vivir este mayo? No cómo te afecta mayo, más bien cómo lo vas a vivir. Le vas a dar opciones a tu vida de cultivar y hacer florecer tus proyectos, tus propósitos, tus visiones. ¿Y cómo las vas a hacer florecer? Vas a tener la perseverancia para sacar adelante tus temas o vas a, así como puedes llegar a criticar de que mis padres me abandonaron o mi familia me abandonó, o mis amigos me abandonaron, vas a proyectar eso mismo en que vas a abandonar todos tus proyectos, tus visiones y tus semillas que llevas en el corazón y en el alma. Entonces yo diría que esto es una invitación el mes de mayo a cultivarnos. Cultívate. Así es, así es. Acordémonos que comenzamos con Sol, conjunción Mercurio retro. Ese es el lema del primer día del lunes. Día del Trabajador. Acá en Argentina lo es, en Colombia también, no sé en qué otros países. Sí, Pero bueno, aquí en Colombia. no sé en qué otros países, pero creo que en varios, así que también es un símbolo. Sí, trabájate, cultívate, no lo dejes todo hacia afuera. Eh, sí, todo lo que sucede afuera es simplemente un espejo que te está invitando y convocando a hacer algo con tu sustancia psíquica. Si celebramos el Día del Trabajo, que es el día de una rutina, de sacar adelante una empresa, que no cultivarlo adentro? ¿Cómo genero las rutinas necesarias para sacar adelante mi visión de vida?
Así es, querido amigo. Bueno, querido Rafa, entonces nos vemos el próximo jueves para hablar del eclipse de luna, de la luna llena y de Venus en Cáncer. Y le damos muchas gracias a toda nuestra audiencia, casi 500 personas que nos escuchan en vivo, entre Facebook y YouTube. Gracias por estar siempre, porque la mejor caricia humana es la atención. Y ustedes nos la están dando entrando a este video, escribiendo en el chat, dándole ahí un like o, o bueno, no, siguiéndonos plenamente. Gracias, querida audiencia. Bueno, muchísimas gracias también a la audiencia siempre tan presente y tan atenta. Y muchísimas gracias, querido amigo, siempre por este clásico de los jueves. Un abrazote, Rafa. Un gran abrazo.